para presentar a don Arnulfo Arias Olivares, que es el dirigente máximo del movimiento Arnulfo Arias. Nos acompaña esta mañana. Bienvenido, don Arnulfo Arias Olivares. Así es. Buenos días, Julio. Bienvenido. Hay un tema que guarda relación con los postulados de justicia social de Arnulfo Arias, que lo está desarrollando el presidente Martinelli. ¿Cómo lo evalúa uno de los familiares de don Arnulfo Arias Madrid? Yo creo que el panameñismo es mucho más que un partido. Inclusive ha estado vigente como doctrina política sin contar con el vehículo político de un partido durante estos 80 años de vigencia. Y eso te llama la atención de que nosotros tenemos una misión que va mucho más allá del tema netamente electorero. Tenemos que cumplir con esa misión siendo miembros de este partido, y por eso me ves a mí en el día de hoy abocándome a un apoyo incondicional a un programa de gobierno que ya ha enunciado José Domingo Arias, porque consideramos que el componente social de ese programa de gobierno tiene mucho más afinidad con la doctrina panameñista. Ahora, ¿por qué apoyar a José Domingo Arias y no al candidato del partido panameñista? Precisamente por el hecho de que el componente de ese programa de gobierno de José Domingo Arias tiene mucho más afinidad, recoge mucho más la expectativa de las grandes masas de este país. Y nosotros estamos naturalmente llamados a cumplir esa función, que es servirle a las grandes mayorías de este país. Yo creo que debe haber una continuidad de esas grandes obras. Yo creo que la distribución de las riquezas debe llegar a los lugares más distantes de este país. Y eso no lo creo como individuo, lo creo como panameñista. Ahora, don Arnulfo, ¿qué está pasando a lo interno del partido panameñista en este momento? ¿Qué pasa con las bases del partido? Yo soy defensor de los miembros del partido, electo en este cargo por los convencionales de nuestro partido a nivel nacional, y me ha tocado ver la lamentable situación de que nuestros órganos de gobierno en realidad no están sesionando. Y esto en un partido resulta trágico, porque lo que tenemos que hacer no solamente es capacitar en temas electorales, especialmente dentro de nuestro partido, tenemos que capacitar a la membresía en cuanto a las realidades sociales que vive este país. Y para hacerlo, los órganos de gobierno a nivel de circuito, de distrito y de provincia deberían estar continuamente en sesiones, y no lo están. El propio estatuto llama a sesiones cada 30 días de estos órganos de gobierno, y para serte sincero, en algunos sitios no se ha dado ni una sola sesión. Entonces, es alarmante, nos llama también a la reivindicación de las bases mismas que reclaman pues un vehículo para poder expresar sus inquietudes, y no lo están logrando ahora mismo. Así que ahora mismo estamos en una gira permanente a nivel nacional, no solo como defensor de los miembros del partido, sino apoyando el programa de gobierno de José Domingo Arias. ¿Usted no teme que lo expulsen del partido, don Arnulfo? Bueno, el panameñismo no es un partido de reflexión, es un partido de acción. Y por ende, yo debo concretar también ese tipo de conducta. Nosotros no nos podemos poner a medir las consecuencias políticas de nuestra actuación. Lo que tenemos que medir es los resultados efectivos de nuestra conducta política. Y en eso estoy. Eso es únicamente lo que estamos haciendo hoy en día, atendiendo un llamado no solamente de las bases, sino considero que es de la población misma. No hay ninguna diferencia entre un panameño y un panameñista. Son lo mismo. Ahora, ¿usted piensa que se está cambiando la doctrina del arnulfismo, del panameñismo, por el varelismo? Eso yo creo que no va a resultar jamás. El varelismo, pues como doctrina política, desde mi punto de vista, no existe. El panameñismo ha estado vigente durante 80 años. Es más, mi abuelo procuró que cuando el partido estaba bajo su rienda, se tuviera únicamente la membresía necesaria para su vigencia, porque él creía que el panameñismo estaba afuera del partido, estaba en el ama de casa, en el hombre de campo, en el obrero, y que al momento de manifestarse, el panameñismo estaba precisamente en ese panameño, no necesariamente dentro del partido. El partido es el vehículo para diseminar nuestra doctrina, mas no así el vehículo para llegar al poder únicamente. Hace poco hubo una reunión entre dirigentes locales, el señor Roberto Eisman, el señor Alvin Widen y el señor Mario Galindo, promoviendo una unidad de la oposición
¿Qué evaluación tiene Arnulfo Arias Olivares de ese tema? Yo creo que si algo ha cambiado hoy en día es la dinámica y la forma de hacer política. Hoy en día se ha masificado el conocimiento, tenemos las herramientas como el Internet, por ejemplo, y ya no se le puede mentir a la población. Las decisiones que antes se tomaban para dividir el poder en mesas de 7, 8 personas ya es algo que quedó en el pasado. Y por eso me ves a mí verdaderamente luchando por una continuidad de esas realidades que la juventud y el ciudadano común quiere, como una reivindicación real de estos tiempos, ¿no? Así que es lamentable y desafortunado que en una mesa tan pequeña, que no es representativa de la voluntad de las grandes masas, se haya querido tratar de llegar a un tipo de acuerdo de esta naturaleza, ¿no? Pero prácticamente ahí hubo una repartición del poder para los próximos 10 años. Volvemos a lo mismo, es lamentable. El panameñismo sí llama al concurso y al entendimiento entre los que más tienen y los más necesitados. Tiene que haber un concurso, no llama al antagonismo, llama a ese entendimiento natural que se debe dar. Y hoy en día lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema del salario mínimo. Yo considero que es una reivindicación de los más necesitados. Más de 270.000 panameños y panameñas se están beneficiando con este ajuste salarial. Y aunque no cumple tal vez con las expectativas de ambos sectores, por lo menos se está buscando un punto medio de entendimiento que se ajusta más a las realidades de hoy en día. Así que se trata de esto, se trata de verdaderamente rendirle culto a la voluntad de las mayorías de este país. Es que el tema de la justicia social es uno de los principios fundamentales del panameñismo. Así es, nosotros estamos viendo evidencias reales de lo que es el progreso aquí en Panamá, pero quisiéramos llevar ese progreso a lo largo y ancho de todo el país. Por eso es que el movimiento Arnulfo Arias se inicia desde Punta Burica y Changuinola hacia la capital. Nosotros verdaderamente aspiramos a ver una geografía que muestre un progreso efectivo a lo largo y ancho de todo el país y que todos los ciudadanos verdaderamente se beneficien por esa distribución o mejor distribución del ingreso. Ahora, ¿cuál sería el papel de Arnulfo Arias Olivares, por ejemplo, en el programa, en la propuesta de José Domingo Arias? Bien, ha habido ya un reconocimiento, si se quiere, de ese enriquecimiento que nosotros estamos trayendo a ese programa de gobierno. Nos hemos abocado a recorrer los sitios más alejados de este país donde todavía hay grandes necesidades, pero hay grandes expectativas y todavía hay esperanza también. Entonces, yo creo que el papel nuestro es simplemente estar dentro de una mesa de trabajo y cumplir con el postulado de José Domingo Arias que dice trabajar, trabajar y trabajar. Eso es lo único que nosotros aspiramos en estos momentos. Ahora, ¿qué impacto para usted ha generado el movimiento Arnulfo Arias en esa base panameñista que está inconforme, indignada con, digamos, la proyección que ha tenido el señor Varela como candidato presidencial? ¿Cuál es el impacto que han tenido ustedes? Curiosamente hemos estado en sitios donde jamás había estado la dirigencia. Jamás. Durante todos los 8 años que el dirigente pues, de nuestro partido y presidente actual del partido ha estado en el cargo que tiene, no se había tomado la tarea de ir a estos lugares más alejados del país. Entonces, yo creo que hay una afinidad natural con la propuesta nuestra y nosotros como panameñistas también estamos llamados a combatir cualquier tipo de demagogia dentro de los programas de gobierno. Y una demagogia clara es, por ejemplo, el tema del control de precios dentro de la propuesta del candidato actual de nuestro partido. Eso choca con lo que nosotros consideramos que debe ser la reivindicación real de las grandes masas de este país. El control de precios es lo que llama a la escasez y eso está comprobado ya, pero está dentro del plan de gobierno para lograr votos, por ejemplo. Entonces ya eso choca con lo que el panameñismo y la doctrina panameñista debe abocarse a luchar. Ahora, ¿usted diría que así como están planteadas las cosas, la oposición va a una derrota segura en las elecciones, el panameñismo, con Varela a la cabeza, va a una derrota previsible en las elecciones de mayo de 2014? Todo indica que es así. Creo que la población en general considera y reconoce que ha habido grandes avances en cuanto al aspecto social y en cuanto a las grandes obras que
han tenido un impacto en la vida de las mayorías de este país. Y por ende están abocados a una continuidad de ese tipo de política en la que no se mide tanto la consecuencia política, sino que la voluntad es lo que ha prevalecido, la voluntad de lograr las cosas y de trabajar por esas grandes mayorías en este país. Así que creo que sí hay una afinidad natural. ¿Cuál sería el componente a añadir en la propuesta de José Domingo Arias para que entre en las perspectivas de justicia social por donde quiere transitar Arnulfo Arias Olivares? Nos interesa mucho un tema que José Domingo ha tocado públicamente también, y es el hecho de que el arte de lo que es la agricultura se está perdiendo hoy en día. Y dentro de pocos años nosotros vamos a estar viendo una crisis alimentaria mundial y tenemos que lograr la soberanía alimentaria de nuestro país. Esa es una tarea muy difícil, uno de los retos más grandes que tal vez va a tener el próximo gobierno, y nos gustaría obviamente trabajar en ese punto específico, que tiene mucho que ver también con lo que naturalmente el panameñismo hace, que es tratar de reivindicar al hombre de campo y al obrero que no necesariamente está en el área urbana, sino en nuestro interior. Así que estamos por eso abocándonos a hacer ese trabajo, tal vez complementar un poco esa realidad y traerla a la mesa de trabajo de José Domingo Arias. Ahora, sin duda que parte del voto duro de los panameñistas está en el interior. ¿Esto semejaría a una proyección dirigida a fortalecer esos sectores que dentro del panameñismo trabajan en la tierra? Quisiéramos verlo así. Yo creo que más panameñismo hace un hombre que trabaja la tierra que uno que trata de tomar decisiones políticas desde la dirigencia de nuestro partido en una oficina refrigerada. Créeme que más responsabilidad social y más impacto tiene en su población ese hombre de campo que aquel dirigente que cree que desde acá puede tomar esas decisiones por la población. Ahora, se ha mencionado insistentemente que Arnulfo Arias Olivares podría ser el compañero de fórmula de José Domingo Arias. Arnulfo Arias Olivares, ¿cómo ve eso? Yo quiero verdaderamente concentrarme en lo que es seguir en una mesa de trabajo como lo he venido haciendo hasta ahora. Una consulta general de nuestra membresía. Obviamente algo así sería un gran honor para el panameñismo, no para Arnulfo Arias como individuo, pero esa no es la finalidad del trabajo que estamos haciendo. Se menciona también, por ejemplo, a la primera dama, a quien nosotros apoyaríamos 100% en el evento de que ella decidiera asumir ese reto. Pero ya te digo, lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo por un tema como ese, sino verdaderamente por proyectarnos y hacer un trabajo efectivo, no como oposición, sino estando dentro del gobierno, teniendo las herramientas reales para que ese progreso alcance a los que más lo necesitan. Ustedes están fortaleciendo el movimiento Arnulfo Arias en distintas regiones del país, incluso en las regiones apartadas. ¿Esta sería una opción para el voto panameñista en desacuerdo con el señor Varela? Creo que sí, son sectores de la población que no han sido tocados por nuestra dirigencia, son sectores de la población y del panameñismo que se sienten abandonados, y llevarles esa luz de esperanza de que el progreso va a alcanzar esas regiones también, le da esa iniciativa también de apoyar el programa de gobierno de José Domingo Arias a esas bases del partido que han sido olvidadas. Así que vamos a continuar con ese tipo de trabajo a lo largo y ancho de todo el país, y me vas a ver a mí en los próximos meses abocado a ese trabajo en el interior, no tanto en las áreas urbanas, sino en los lugares más difíciles y menos accesibles. Usted mencionó Veraguas. Vamos a estar en Veraguas esta semana para culminar y concluir lo que es el capítulo de Veraguas, ya dejarlo organizado. Tenemos un capítulo muy organizado en Chiriquí, otro bastante organizado también en Bocas del Toro. Nos toca Veraguas y así sucesivamente vamos a llegar acá, habiendo primero hecho la consulta amplia y ese recorrido que creo que es necesario hacer. Gracias a don Arnulfo Arias Olivares, dirigente del partido panameñista, es el defensor de los miembros del partido panameñista. Así es. Y también preside el movimiento Arnulfo Arias. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a la pausa, señor director. Cuando regresemos vamos a hablar de la parte técnica, legislativa y el proceso electoral. Pero lo vamos a hacer tan pronto regresemos de la pausa y algún informe adicional que nos llegue desde la Asamblea Nacional de Diputados
Recuérdese que hoy es la instalación del último periodo de sesiones de la Asamblea Nacional.